hasta ahora hemos trabajado solamente con funciones y sus gráficas. Es decir, tenemos expresiones de la forma y es función de x. Por eso a y le decimos variable dependiente y a x independiente. Y su gráfica lo podemos ver en el plano y está dado por las parejas de punto x, y y está en términos de x como la función. Entonces, esa pareja de puntos nos forman la gráfica de la función, pero ya hemos visto de ejemplos en las que gráficas, figuras que tenemos en el plano no lo podemos escribir como funciones. Por ejemplo, aquí tenemos el círculo, tenemos esta ecuación que define este círculo, que es x cuadrado más y cuadrado igual a 4, y lo que podríamos hacer es despejar y, pero una nos queda con raíz positiva y otra nos queda con raíz negativa. Entonces, esta figura la podemos ver como dos funciones. La raíz positiva nos da la parte superior de la circunferencia y la raíz negativa nos da la parte inferior de la circunferencia. Entonces, hay una forma en la que podemos verlo esto solamente como una sola función, pero ya no sería solamente de una variable dependiente. Entonces, la forma es, se le llaman curvas o ecuaciones paramétricas, porque estas curvas van a depender de un parámetro. Entonces, principalmente vamos a trabajar donde el parámetro lo vamos a denotar por t. Principalmente esto viene referido a la física y el t significa el tiempo. Entonces, las curvas van a estar generadas como x va a ser una función que depende del parámetro, y va a ser otra función que depende del parámetro, y si tuviéramos más dimensiones, por ejemplo, podríamos tener z que depende del parámetro, otra función h, más. Pero por el momento solamente trabajaremos en el plano, es decir, solamente con x, y. Entonces, vamos a ver cómo se trabaja. Primero vamos a ver cómo graficar estas funciones. Entonces, vamos a tener un ejemplo, que es el siguiente. Entonces, para visualizar la curva, lo único que tenemos que hacer es tal cual como graficamos las funciones con las que hemos trabajado. Entonces, como f y g van a ser funciones de t, vamos a darle valores a t y nos van a dar valores para x y. Entonces, en el ejemplo que vamos a estar trabajando es x es igual a 4t menos 2 e y es igual a t cuadrada. Y vamos a evaluar t menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Entonces, tal cual sustituimos t en x, vale menos 2. Vemos que el primer valor de x nos va a dar menos 10. Lo en y hacemos lo mismo y nos queda menos 2 al cuadrado, que es 4. Y después para menos 1, lo sustituimos en x, nos queda 4 por menos 1, que es menos 4. Menos 2 nos queda menos 6. Y el siguiente nos va a quedar menos 1 al cuadrado, que es 1. Y de esta manera, completando toda la tabla, nos va a quedar, para 0 nos queda menos 2 y 0. Para 1 nos queda 2 y 1. Y para 2 nos queda 6 y 4. Y entonces, graficamos tal cual sabemos las parejas x y. Entonces, esto es x, esto es y graficamos. Entonces, nuestra primera pareja es el punto menos 10, 4. Entonces, vamos a hacerlo a escala más o menos. Entonces, por aquí vamos a decir que está el menos 10, el 4 estaría por acá. Entonces, menos 10, 4 sería este punto. El siguiente punto sería el menos 6, 1. Igual, haciendo la escala, nos quedaría por acá el punto. El siguiente sería el punto menos 2, 0. El punto menos 2, 0 estaría por acá. El punto 2, 1, la pareja 2, 1 estaría por acá. Y el punto 6, 4 estaría por acá. Y esta sería igual como en las gráficas que hemos estado trabajando, unimos los puntos con una curva. Y esa sería la gráfica de nuestra curva paramétrica. Esa sería nuestra curva paramétrica. Que bueno, ya haciendo la gráfica exactamente, nos queda esto. Que por el momento parece ser que es una parábola. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, el siguiente ejemplo vamos a manejar x es igual a coseno de t e y es igual a seno de t. Entonces, aquí, como ya les he comentado, es mejor manejar coordenadas con radianes
Entonces aquí tenemos X, aquí tenemos Y y vamos a estar manejando 0, pi cuartos, que serían como 90 grados. No solamente nos quedamos con pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Entonces, y calculamos el valor para estos. Entonces, para 0 el coseno nos da 1, el seno nos da 0. Para pi medios el coseno nos da 0, el seno nos da 1. Para pi, coseno nos da menos 1, y nos da 0. Para 3 pi medios, coseno nos da 0 y seno nos da menos 1. Y para 2 pi, si recordamos, coseno y seno son de periodo 2 pi, entonces va a repetir lo mismo que el valor de 0, entonces nos queda 1 y 0. Entonces, graficando los puntos, obtenemos el 1, 0, este es nuestro primer punto, el siguiente es el 0, 1, el siguiente es el menos 1, 0, el siguiente es el 2, 0, el 0, menos 1, y el siguiente se repite con el 1, 0. Entonces, el orden de los puntos, este sería el primero, este sería el segundo, tercero, cuarto. Y se repetiría acá el 5, 6, 7, bueno, si seguimos manejando esos puntos. Entonces, nuestra curva, si tuviéramos más puntos, va a resultar que tenemos que unir los puntos en este sentido. ¿Ok? Entonces, aquí sí tenemos que seguir el sentido con el que vamos dándole los valores de t, porque estas, bueno, en nuestros ejemplos, nuestras funciones son continuas. Y bueno, ya he hecho mejor esta con un programa. La curva nos da esta figura, que claramente se ve ahí que es un círculo de radio 1 y centro 0, 0. Entonces, bueno, ya vimos dos ejemplos de cómo se grafica. Lo siguiente que vamos a hacer es, hay a veces maneras en las que se puede cambiar de curvas paramétricas a curvas normales, o al revés, de funciones normales a curvas paramétricas. Entonces, vamos a trabajar con el primer ejemplo que hicimos. Entonces, lo que se hace es, se despeja t de una, lo más sencillo es despejar t de una, que es el parámetro de una función, y sustituirlo en la otra. Por ejemplo, vamos a despejar de aquí t. Entonces, despejando t nos queda el 2 pasa sumando la x y el 4 que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Sí? Y como la y es t al cuadrado, entonces nos queda que y es igual a t al cuadrado. Pero t sabemos que es x más 2 sobre 4. Entonces nos queda que y es igual a x más 2 sobre 4 y todo al cuadrado. Entonces aquí claramente ya nos muestra que es una parábola esta función, que es exactamente la parábola del ejemplo anterior. A este proceso se le llama eliminación de parámetro. Y podemos despejar el parámetro de cualquiera de las funciones. Entonces, si despejamos de la y, nos queda que t es igual a raíz de y. Y sustituyendo en x, como x es igual a 4t menos 2. Y sustituyendo nos queda que x es igual a 4 raíz de y menos 2. Entonces aquí lo podemos hacer la gráfica x en términos de y, viendo a x como la variable dependiente y a y como la variable independiente. Entonces, pero aquí vamos a tener un problema. Si graficamos, como anteriormente lo dije en el video, solamente nos queda esta parte que es la mitad de la parábola. ¿Sí? Y nos quedó que es la mitad de la parábola porque escogimos la raíz positiva de y. La raíz positiva de y, negativa de y, nos va a dar la otra mitad. Pero como solamente lo tenemos que dejar como una, entonces aquí o tuvimos que tomar la parte positiva o la parte negativa. Entonces, depende de qué función estemos despejando del parámetro y en dónde la estamos sustituyendo. Podemos tener una parte de la función, de la gráfica, o la gráfica completa. Entonces, eso ya depende de cada ejercicio y de cuál sea el despeje. Y, por ejemplo, si aquí despejamos del ejemplo de x es igual a coseno y y igual a seno, si despejamos en una, nos queda esta función para x. Si despejamos el parámetro de y, nos queda esto. Y si despejamos el parámetro para x, nos queda esto que está aquí. Y las gráficas de cada uno o es la parte derecha del círculo,
para la de x o la parte superior del círculo, no nos da el círculo completo. Entonces hay veces que para poder despejar el parámetro de la manera correcta, no nos va a quedar una función, pero para saber exactamente qué función nos queda, tenemos que hacer ciertas operaciones algebraicas. Entonces, tenemos x es igual a coseno de t, y es igual a seno de t. Entonces, de alguna manera tenemos que llegar a la ecuación del círculo. Entonces, notando que tenemos aquí coseno y seno, y una manera en la que podemos trabajar cosenos y senos y nos queda solamente una constante es utilizar las identidades trigonométricas que vimos en integración trigonométrica. Sabemos que coseno al cuadrado de t más seno al cuadrado de t, esto es igual a 1. Pero por lo que tenemos arriba, el seno lo podemos escribir como y y el coseno lo podemos poner como x. Entonces, la ecuación que tenemos aquí, coseno al cuadrado pasaría como x al cuadrado, seno al cuadrado pasa como y al cuadrado, y esto es igual a 1. Que esto es tal cual la ecuación del círculo, con centro en el origen y radio 1, que era la figura que habíamos obtenido. Y sabemos que esta ecuación nos da el círculo completo. Entonces, bueno, ya vimos cómo se grafica, cómo pasar de paramétricas a las funciones normales que no dependen del parámetro. La forma de pasar de las funciones al parámetro es una manera sencilla. Entonces, de pasar al parámetro, de pasar de funciones a paramétricas, Entonces, del lado izquierdo tenemos y es igual a una función de x. Y aquí tenemos que poner x como función del parámetro e y como función del parámetro. Entonces, esto es sencillo porque si a x, por ejemplo, ponemos el parámetro t y sabemos que y es igual a la función de x, pero aquí estamos poniendo que x vale t, entonces y nos va a quedar como función del parámetro. Y esta es la forma más fácil de pasar de paramétricas, de funciones a paramétricas. Otra manera de hacerla, entonces esta es la manera más fácil. Una segunda manera es a x le pueden dar cualquier función de t, por ejemplo h de t. Y entonces todo esto va a tomar el papel de la x, lo sustituimos en nuestra función, entonces nos queda que y es igual a la función compuesta con h de t. Entonces, ya poniendo qué función queremos para x, obtenemos directamente la de y. Entonces, de esta manera se puede pasar de cualquier forma, pero la primera, como les digo, es la manera más sencilla de hacerlo. Entonces, ya vimos gráficas, vimos cómo pasar de una a la otra. Vamos a ver que también podemos trabajar con derivadas. Entonces, resulta que si tenemos una función que depende directamente de x, de y, la derivada de esta función la podemos calcular sin tener que utilizar esta notación. La podemos usar a partir de las paramétricas como x función de t, y función de t, se puede calcular como la derivada de y respecto al parámetro entre la derivada de x respecto del parámetro. Entonces hagamos un ejemplo de esto. Entonces vamos a trabajar con el ejemplo que estábamos manejando anteriormente. Entonces, la ecuación que tenemos acá nos dice que la derivada de y respecto del parámetro de y respecto de x la podemos obtener como la derivada de y respecto del parámetro entre la derivada de x respecto al parámetro. Entonces, derivamos y respecto al parámetro, nos queda como numerador 2t, y si derivamos x respecto al parámetro, que es la derivada de 4t menos 2, nos queda 4. Entonces recuerden, aquí va la derivada respecto de y en el denominador la derivada respecto de x. Okay.
Y entonces ya habíamos visto que si despejamos el parámetro, nos queda que el parámetro x nos queda como nos queda como x más 2 sobre 4. Y sustituyendo en y nos quedaba que y es igual a esta misma cantidad entre 4. Todo esto al cuadrado. Que si lo derivamos, nos queda que la derivada es igual. Sale el 2 multiplicando por x más 2 sobre 4. Se le baja una potencia por la derivada de lo de dentro. Que la derivada de lo de dentro es por un cuarto. Y entonces reducido esto nos queda como x más 2 sobre 8. Y ahora, sustituyendo aquí, tenemos que, bueno, esto lo pudimos haber reducido, nos queda como t sobre 2. Y si sustituimos quién es tal cual t, nos queda que es x más 2 sobre 4. Todo esto sobre 2, que se reduce a x más 2 sobre 8. Que es tal cual si lo hubiéramos derivado, primero eliminando el parámetro y luego derivando normal. Entonces, tal cual como nos dice el resultado, pues tienen que coincidir la derivada de la manera usual que hacemos o la derivada usando esta fórmula. Sí. Y bueno, estas son para las derivadas de la primera derivada. Si queremos obtener derivadas de orden superior, la fórmula que tenemos que aplicar es que la derivada de orden superior, la derivada enésima de y respecto de x se puede calcular como la derivada del parámetro de la derivada anterior entre la derivada de x respecto de t. Entonces vamos a hacer un ejemplo con la segunda derivada de la que teníamos. Entonces la fórmula pasa a ser n va a ser igual a 2. Entonces la segunda derivada respecto de x es la derivada del parámetro respecto de la derivada anterior en términos del parámetro entre la derivada de x respecto de t. Y entonces, aplicándolo por el ejemplo anterior, entonces tenemos que es la derivada de t de la que obtuvimos, que nos había quedado esta que tenemos aquí, t medios, entre la derivada de x respecto de t, que es tal cual la que habíamos sacado aquí, o la podemos derivar de nuevo, que es 4. Entonces, la derivada de respecto de t, que es el parámetro de t medio, nos queda un medio. Todo esto entre 4, que se reduce a 1/8. Entonces, esta es la segunda derivada, que si la sacamos de la manera usual, ya hemos obtenido que la derivada de y respecto de x es igual, si checamos la derivada respecto de x, habíamos obtenido que es x más 2 sobre 8 y si obtenemos la segunda derivada, que es la derivada de este último término que tenemos, nos queda 1/8. Y tal cual nos da lo mismo.